Muy buenas tardes, mi nombre es Lizeth Estrada, estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de la carrera de Trabajo Social. Voy a hablar acerca del tema de mi tesis, que es condiciones del sistema de cuidado de mujeres adultos mayores con discapacidad en Guayaquil, aunque se está haciendo una comparativa en tres territorios nacionales, en Guayaquil, en Santa Elena y en Galápagos. ¿Verdad? Este es mi primer capítulo y bueno, vamos a continuar con la explicación. Vamos a hablar acerca de la introducción, vamos a hacer una pequeña introducción a esto, a los antecedentes investigativos que se utilizó, que se encontraron, que fueron aproximadamente 40 antecedentes investigativos, de los que se pudo recabar información muy valiosa e importante. Y se seleccionó de estos antecedentes investigativos los más relevantes e importantes que nos hablaran acerca del sistema de cuidado de las mujeres adultas mayores y de la discapacidad, ¿no? En este caso, nuestro estudio busca conocer cómo las mujeres adultas mayores con discapacidad perciben y se autoperciben respecto a el sistema de autocuidados, al sistema de cuidados que hay, ya sea público, ya sea familiar, ¿verdad? En este caso, sí, y a los comunitarios y en el territorio de Guayaquil y la comparativa que se está realizando con los territorios de Galápagos y de Santa Elena, ¿no? En esta comparativa y en este estudio se realizó un estudio, una investigación de orden cualitativo comparativo, ¿verdad? Donde se va a ver el incremento de la población de los adultos mayores, de las dificultades que las mujeres adultas mayores enfrentan, de su discapacidad, de cómo estas personas pueden acceder o no acceder a los sistemas de cuidado y de autocuidado, ¿no? Y cómo estas personas viven con discriminación, con exclusión y con su autopercepción de que pueden ser una carga para sus familias, para sus comunidades y redes de apoyo o para la sociedad en general, ¿no? Vamos a continuar. Aquí vamos a ver el sistema de cuidado y desigualdad, donde vamos a hacer una conexión total con el entorno del sistema de autocuidado y literatura internacional en este caso para ejemplificar nuestro tema. Y vamos a ver, y según lo que dice Bettiani, en Uruguay, en su obra Las personas mayores y la igualdad de género en las personas del Sistema Nacional de Cuidado de América Latina y el Caribe, dice que es una discusión necesaria, donde aquí se descubre algo muy importante, que es la persistencia homogenizante y masculina sobre la vejez, ¿no? ¿Cómo se ve la vejez? ¿Cuál es el estereotipo de la persona que llega a la vejez? ¿Se ve a un hombre o se ve a una mujer? En este caso vamos a ver cómo se reduce la carga laboral de las cuidadoras de las adultas mayores, cómo se encuentran hallazgos para desfeminizar el cuidado de las adultas mayores, porque cabe destacar que las adultas mayores son cuidadas por sus familias o son cuidadas por cuidadoras en sistemas de cuidado, pero la mayoría de personas que asumen estos cuidados son las mujeres, no los hombres. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto, ¿verdad? Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver resistencias, impactos y cómo se maneja el dinamismo en las comunidades donde residen las adultas mayores. Cómo se maneja la perspectiva desde el análisis, desde el territorio, cómo se han enfocado las investigaciones a
¿Cuál es la realidad por territorio donde se desenvuelven las adultas mayores con discapacidad? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo es su economía? ¿Cómo está su parte emocional? ¿Cómo perciben que reciben el cuidado por parte de sus cuidadores o cuidadoras? Y en esto podemos mencionar al autor Giaconi en el año 2021, que en su obra Mujeres, Cuidados y Persistencias, que son prácticas y resistencia de mujeres que cuidan a personas con discapacidad severa, se evidencia que el régimen familista tradicional obliga a que la esfera privada absorba el bienestar en el abandono de la administración pública, donde se somete a las mujeres a condiciones de invisibilización y precarización, ¿no? En este caso, no solamente las mujeres cuidadas se ven expuestas a la precarización, sino también quienes brindan el cuidado a las personas adultas mayores. Dejan muchas veces de percibir un sueldo por brindar este cuidado porque viven en zonas periféricas, pueden vivir en partes eh, como campos, ¿verdad? Donde no hay acceso a que puedan llegar, ya sea por infraestructura, ya sea por parte de movilidad, no hay transportación para que puedan movilizarse a diario, a que puedan ser cuidadas en estos sistemas de atención y sus familias asumen la responsabilidad. Y en este caso, sus familias hablando de las mujeres que están en el hogar, que asumen este cuidado a las mujeres adultas mayores con discapacidad. Vamos a hablar de los problemas de la investigación, ¿verdad? Donde vemos que el Ecuador atraviesa un proceso de envejecimiento paulatino que cada vez va aumentando más, que su demanda va en incremento, donde realmente afloran muchos desafíos en los sistemas de protección y cuidado a las personas adultas mayores, donde las mujeres adultas mayores con discapacidad eh, son parte de los grupos de atención prioritaria, son parte de los grupos vulnerables, pero en este caso de las mujeres adultas mayores con discapacidad, vemos múltiples condiciones de vulnerabilidad, no vemos una sola, vemos que sus condiciones de vulnerabilidad son de edad, de género, por la propia discapacidad con la que nacieron o la que se generó en el transcurso de su vida y sus limitaciones socioeconómicas. Porque las personas adultas mayores muchas veces eh, no han contado con un seguro de vida y muchas veces no pueden hacerse atender en sistemas, por ejemplo, como el IES, ¿verdad? Tienen que ir a sistemas como el Ministerio de Salud Pública, muchas veces están muy lejanas de ese lugar, puede ser que no haya atención para que lleguen a sus hogares. Bueno, vamos a describir un poquito acerca de este problema de investigación, ¿no? Vamos a ver acerca de los sistemas de autocuidado y cuidado familiar, donde vemos que la problemática se presenta con persistencia desde los 70 años de edad de estas mujeres adultas mayores con discapacidad, donde ahí tienen una dificultad permanente y se ven totalmente dependientes del cuidado, ¿verdad? En este caso, vamos a ver en este caso que estos sistemas de autocuidado, ¿verdad? Son en su gran mayoría de familias, otros tantos de sus comunidades, de sus redes de apoyos, de amigos, ¿verdad? Y con esto vamos a pasar al sistema de cuidado comunitario. En cuanto a los sistemas de las comunidades, las mujeres suelen valorar estar y verse inmersa en espacios donde puedan socializar con personas que tengan sus mismas aficiones, estar en lugares donde haya pares, donde el acompañamiento y la participación sean las mismas, ya sea que les guste jugar cartas, ya sea que les guste practicar un deporte específico, ya sea que a estas mujeres les guste jugar
algún tipo de, como por ejemplo ajedrez, o les gusta hacer otro tipo de actividad participativa, ¿no? En este caso, ¿por qué las mujeres buscan enrolarse y por qué buscan de una manera u otra protegerse de esta manera y tener un apoyo en común? Bueno, muchas veces estas personas buscan un apoyo en común por la discriminación que viven por parte de la sociedad, ¿verdad? Esta discriminación se da por algo llamado edadismo, donde se discrimina o se crean prejuicios y conjeturas simplemente por estereotipos de edad totalmente basados en que la persona ha envejecido, de que la persona ya ha pasado el límite y es una persona adulta mayor, ¿no? Lo que nos lleva también a la gerontofobia, que es ese miedo y adversión, no solamente la discriminación que sufren, sino la adversión a través de la gerontofobia, donde las personas las discriminan y sienten un miedo terrible a poderse relacionar con los adultos mayores, ¿no? Tienen un miedo terrible al proceso de envejecimiento que viven, que es un proceso natural por el que vamos a pasar todos los seres humanos, ¿no? Y bueno, obviamente esto a ellas las excluye y se sienten excluidas de la sociedad y eso las lleva a ponerse en grupos pequeños porque sienten miedo. Y este miedo propio se llama la gerascofobia. La gerascofobia, donde ellas sienten ese miedo a envejecer. Entonces tratan de relacionarse para no llegar a un proceso de quiebre donde se excluyan de cualquier tipo de actividad social. Entonces se trata de evitar esta problemática social, ¿no? Vamos a pasar a la parte de los sistemas de cuidado público, donde las personas mayores que habitan en zonas rurales, donde ya había hablado, había hecho un pequeño preámbulo acerca de esto, donde tienen barreras para acceder a estos servicios especializados, que no solamente son por parte del Estado, por parte estatal directamente desde el gobierno nacional, sino que también se da desde la parte local, desde los municipios de cada ciudad. En este caso, que se va a hacer una comparativa por la investigación cualitativa comparativa entre Guayaquil, Santa Elena y Galápagos. Aquí se va a ver la infraestructura de estos sistemas de cuidado, cuáles son las distancias geográficas de donde está la población, cuál es el ambiente donde se desarrollan o donde están estos centros de atención a los adultos mayores con discapacidad y si la demanda es creciente en estos lugares, ¿no? Cabe destacar que las consecuencias del deterioro de la vejez, de la adultez mayor, va en aumento, lo que hace aislar socialmente a los adultos mayores. En este caso, en Guayaquil se maneja de una manera totalmente diferente, aunque existen áreas que son rurales y están alejadas de la parte urbana y se hace difícil acceder si quieren poder llegar a estos sitios. Pero estamos en un mismo entorno, como por ejemplo también con Santa Elena, donde hay comunas y donde estas personas también tienen redes de apoyo. Pero en este caso, como estamos haciendo un estudio comparativo con Santa Elena y como estamos haciendo un estudio comparativo con Galápagos, vemos que en Galápagos el aislamiento y la manera en que ellos perciben que viven los hace sentir aislados del mundo, ya que viven en otro continente que pertenece obviamente a Ecuador, pero estamos a una distancia geográfica, ¿no? En este caso vemos que este problema demanda de una intervención social y revela la imperante necesidad de que hay que construir sistemas de cuidado que tengan una base sólida y un enfoque de género, un enfoque donde se vean los derechos de estas personas, donde se vean si eh,
tienen múltiples condiciones de vulnerabilidad y donde se garantice sobre todo que estas mujeres adultas mayores con discapacidad tengan un cuidado óptimo y que merecen, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas y los objetivos de investigación, donde las preguntas de investigación vemos cuál es la percepción y el conocimiento de las mujeres adultas mayores en situación de discapacidad frente a los sistemas de cuidados públicos, familiares y comunitarios. Muchas veces estas mujeres adultas mayores con discapacidad tienen muchísimos problemas en la movilidad, en poderse movilizar desde sus hogares hasta estos sistemas de tu cuidado. Porque muchas veces las personas que son adultos mayores y poseen discapacidad, en este caso puede ser una discapacidad física, puede ser una discapacidad visual, bueno, hay diferentes tipos de discapacidad, pero en todo caso las motrices, donde ellas, por ejemplo, tienen que subir en un medio de transporte y el medio de transporte no es adecuado, no tienen suficientes ingresos para poder pagar un transporte privado o no poseen en sus hogares un transporte privado, lo que hace que deban de quedarse en sus hogares y no asistan a terapias que son necesarias para su rehabilitación, para que puedan desenvolverse de una mejor manera, para que su parte cognitiva pueda seguir en desarrollo y en un proceso óptimo. Como parte de las subpreguntas acerca de las instituciones y programas de los servicios que pertenecen a estos sistemas de protección, estos servicios de cuidado a adultos mayores con discapacidad, vemos que no solamente es el estatal, como ya hablamos anteriormente, no solamente por parte del Estado, a través de lo que antes se llamaba, bueno, donde hay varios sistemas estatales a través de sus ministerios que brindan estos servicios para atender a las adultas mayores, sino que también las adultas mayores con discapacidad pueden acceder a los servicios eh, de los gobiernos locales, o sea, de los municipios de sus localidades, donde también tienen este tipo de servicios de cuidados, ¿verdad? Donde también hay estos sistemas de cuidados a las mujeres adultas mayores. Y si estas mujeres adultas mayores tienen conocimiento de estos sistemas de cuidado de protección público, muchas veces tienen conocimiento, otras veces no se hace una verdadera socialización donde ellas puedan tener este conocimiento y asistir. Pero la gran mayoría de casos es porque no tienen los recursos para poderse movilizar y los sistemas públicos como de transportación no son los mejores para que estas personas puedan manejarse de manera independiente. Y como dependen de familias que a su cuidado también tienen a niños pequeños, no solamente a los adultos mayores, es bastante complicado que estas personas puedan llegar a este sitio para poder utilizar las instalaciones y recibir los servicios pertinentes. Ahora vamos a la percepción y el conocimiento de las mujeres adultas mayores en situación de discapacidad frente a los sistemas públicos, familiares y comunitarios. Muchas veces creen que no son suficientes, creen que necesitan otro tipo de servicios, como por ejemplo servicios a domicilio, servicios que les pueden ir a ver a las puertas y puedan socializar con otros adultos mayores y no tengan que estar simplemente recluidas en sus hogares. Con esto pasamos a los objetivos generales y los objetivos específicos, donde vamos a ver el conocimiento y la percepción de las mujeres adultas mayores en situación de discapacidad frente a los sistemas de cuidado públicos y comunitarios, donde en los objetivos específicos se quiere identificar cuáles son las instituciones, los programas y los servicios que se brindan para las mujeres adultas mayores en situación de discapacidad. Se quiere describir cómo estas mujeres adultas mayores en los sistemas de protección público y privado de los tres territorios del Ecuador que se está haciendo la comparativa viven.
¿no? Se quiere comprender la percepción de estas mujeres adultas mayores frente a su discapacidad, frente a los autocuidados, frente al cuidado familiar y frente al cuidado comunitario en estos tres territorios del Ecuador. A esto también vamos a la importancia de visibilizar la realidad de las mujeres adultas mayores con discapacidad y analizar las problemáticas de la vejez, género y el autocuidado, ¿no? Cómo se aporta el autocuidado y la autonomía, la discriminación, cómo afecta el edadismo, la relevancia metodológica y que se ha realizado una investigación de enfoque cualitativo comparativo, ¿no? Y que se busca conocer las percepciones en Guayaquil, Santa Elena y Galápagos. Y que esto tiene realmente relevancia en el trabajo social para poder hacer programas de inclusión y bienestar a las personas adultas mayores. Muchas gracias.